Hola, buenas, no tengo audio. Yo tampoco, nada de audio por acá, no escucho a nadie, excepto Jaime que acaba de hablar. Sí, estamos iguales. Yo creo que la clase no tiene audio. Ah, ya, ya, ya. Vale, vale. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Gracias. Acá bien, hombre, bien, bien. Contigo hablé en la mañana, así que no hay problema. Ya, yo creo que ya no hubo clase, no se escucha nada. ¿Alguno más escucha? Ninguno, ¿cierto? No, no se escucha nada de lo que hablan. No, nada, amiguito, nada por acá tampoco. Nada, nada, nada. Voy a mandar, le voy a mandar un WhatsApp al profe a ver si me pesca. Ya, muy buenos días, ¿se escucha el audio? Ahora sí, yo por lo menos escucho, no sé por allá. Yo Ya, por lo menos escuchando. Sí se escucha. habemos varios ya conectados, así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya, vamos a hacer un repaso del contenido de la última clase. Hablamos sobre las emociones y los conflictos. Voy a ver si está grabando, si está grabando. Perfecto. Entonces, hablamos sobre la importancia de las emociones cuando se manifiesta el comportamiento de las emociones que reflejan un patrón de un comportamiento frente a un conflicto. Y cuando hablamos de emociones, nos referimos a fenómenos psicológicos y fisiológicos. Cuando hablo de psicológicos son las expresiones, ¿cierto? Cómo la persona, a través de su forma de actuar mentalmente, va a responder a un estímulo. Y cuando hablamos fisiológico, cómo su cuerpo va a manifestarse a ese mismo estímulo. Que se van a manifestar, va a tener como consecuencia un resultado en la conducta, en las percepciones y las reacciones corporales que nuestra conciencia. Habíamos hablado, ¿cierto?, de las emociones que son las más conocidas que todos ya podemos identificar con mucha facilidad, que es la ira, ¿cierto? Cualquier manifestación o un estímulo a la ira, que puede ser el enfado, puede ser la irritabilidad, la furia, etcétera. Hablamos sobre la tristeza también, una de las emociones que se manifiestan por algún estímulo que no es por ejemplo, una noticia no muy agradable, o por algún evento que haya causado que nosotros hayamos recepcionado ese estímulo, como por ejemplo una mala calificación, una mala noticia en el trabajo. Eso suele también manifestarse con la tristeza. En el miedo también tenemos diferentes resultados. Tenemos lo que es la inquietud, el desasosiego, la incertidumbre, el nerviosismo, la angustia, etcétera. Ahí tenemos la manifestación del miedo. La alegría, tenemos todo lo que nos puede causar cierta alegría. Va a depender, cada emoción, cada estímulo va a depender de lo que la persona va o necesita percibir para poder sentir la emoción, como por ejemplo la ira. ¿Qué es lo que causa la ira? Perdón, la alegría a Francisco, a Francisca, a Hernán, a Jaime, a Katia,
a Miguel y a Rómulo. A cada uno de ustedes le va a dar alegría diferentes elementos, diferentes factores, diferentes situaciones. Como lo vimos en el caso de la naranja, ¿cierto? Que unos querían la cáscara para hacer una tártara y otros querían el zumo para hacer un jugo. Entonces a diferentes personas el mismo elemento les causaba diferente alegría. En el amor tenemos todo lo que es la aceptación, tenemos la cordialidad, la confianza, la amabilidad, la afinidad, la devoción, la adoración, etcétera. Tenemos la emoción del amor. La sorpresa, ¿cierto? Todo lo que nos produce un sobresalto, un asombro, una admiración. Tenemos ahí como factores de las sorpresas cuando algo que no estábamos dentro de nuestros patrones o de nuestros estímulos o de lo que nosotros teníamos planificado rompe nuestro esquema. Entonces eso es una sorpresa. La aversión, tenemos manifestaciones de desprecio, tenemos el asco, ¿cierto? La antipatía, etcétera. O sea, tenemos manifestaciones que van a hacer que que la persona demuestre con el rostro, con el cuerpo, desprecio. La vergüenza, tenemos lo que es la culpa, la desazón, el remordimiento, la humillación, etcétera. Tenemos la vergüenza como una manifestación muy común, ¿cierto? Dentro de lo que la persona considera que le puede causar la vergüenza. Los tres elementos de la emoción. La emoción es cognitiva, ¿cierto? Porque tenemos lo que a nosotros nos causa cognitivamente felicidad. Es psicológico, porque también hay factores que pueden ser psicológicos a través de experiencia, a través de relaciones, a través de eventos que han provocado en nosotros algún tipo de recuerdo que puede o no conllevar a un tipo de emoción. Y los elementos expresivos o comunicativos de la emoción. La emoción se expresa mediante comportamientos con el objetivo de comunicar a los demás cómo nos sentimos. O sea, el comportamiento va de la mano en parte de la emoción y que a veces cuando no sabemos canalizar ese tipo de comportamientos termina en lo que son los conflictos. Los 5 principios de la emoción. El conflicto está emocionalmente definido. Aquí estamos haciendo la relación entre las emociones y el conflicto. ¿Ya? Importante, porque ¿qué tan importante o cuánto se involucra el término de emoción dentro de los conflictos? Y esto es importante que ustedes lo detecten en las situaciones donde ustedes trabajan en sus empresas, en diferentes lugares, ya sean centros de cultivo, en pontones, en embarcaciones, en plantas de proceso, en oficinas, etcétera. En esos lugares donde hay espacios confinados, especialmente lo que son los barcos, espacios confinados, espacios reducidos, habitabilidad reducida, tenemos las emociones como gran factor dentro de lo que es el comportamiento, porque hay personas que eh, están confinadas en un espacio producto de su trabajo durante 20 días. Y como les había explicado en diferentes ocasiones, el comportamiento del ser humano es un comportamiento no definido. O sea, nosotros no podemos definir de forma específica el comportamiento del ser humano a través de sus diferentes trastornos o diferentes expresiones corporales y expresiones psicológicas. Y por eso la psicología por muchos años ha intentado dar un resultado o dar una teoría en cuanto a lo que son las emociones y cómo las emociones se reflejan en los comportamientos, tanto en lo que son en los conflictos, hablemos de conflictos familiares, hablemos de conflictos laborales, con los amigos, etcétera, dar una respuesta a ese factor. Sin embargo, no se ha podido todavía llegar a un estudio más profundo, a pesar de que hay muchos estudios al respecto, digo, estudios muy buenos, que explican ciertos patrones, pero siempre hay patrones en los comportamientos del ser humano que se rompen. Y eso cuando se rompen esos patrones, ahí obviamente se sale del esquema que está predestinado, porque si hablamos de una predestinación, de algo que ya está definido, de algo que ya está, que está escrito, ese patrón se rompe y ahí nosotros nos damos cuenta de la existencia de que nosotros no estamos basados a comportamientos ya fijos o ya estipulados que se pueden aprender desde la niñez, por ejemplo, o desde diferentes eventos o eventualidades que nos han hecho nosotros definir nuestras emociones y nuestros comportamientos frente a esa emoción. Ahí hablábamos también en la clase pasada sobre la inteligencia emocional.
Entonces, cómo la persona canaliza, cómo la persona a través de sus emociones expresa sus comportamientos y cómo puede hacer de que las emociones sean favorables en nuestro comportamiento, ¿ya? No quedarnos, como dice el término, no quedarnos estancados. Y ese crecimiento también es importante llevarlo también a nuestras personas con las que trabajamos, enseñarles también, capacitarlos, entregarles las herramientas de todo lo que es la canalización de las emociones. Hablábamos de lo mismo entonces en los principios de la emoción y el conflicto. El conflicto está emocionalmente definido según lo que se interpreta psicológicamente. Eh, Dice aquí de la misma manera que se dispara una emoción, se dispara el conflicto. Reconocer que estamos en un conflicto es reconocer que te han provocado emocionalmente. Percibimos el conflicto porque se nos desencadenan algunas emociones aprendidas culturalmente. Supongamos, yo puedo una broma, decirle aquí abiertamente y puede que a dos o tres personas a ustedes les guste esa broma y a otras personas no les guste. Y esto generalmente pasa en lo que son las bromas machistas, por ejemplo. Muchos hombres entre ellos se comparten bromas machistas y que para ellos puede ser chistoso, para otras personas no lo es. Ahí entramos a un conflicto que está emocionalmente definido porque hoy día un cambio profundo en todo lo que son las culturas en cuanto a los términos de machismo y lo que es el feminismo. Entonces, bajo esos dos conceptos entendemos que la cultura está cambiando. Entonces, un chiste que yo puedo decir hoy día, o que yo decía antes, por ejemplo, era un chiste bien visto. Hoy día ese mismo chiste ya puede ser clasificado como un chiste machista. Entonces, la cultura va avanzando y eso va a provocar un conflicto. ¿Por qué? Porque la cultura, la emoción ya estaba definida a esa respuesta. Pero obviamente todo va de la mano por un avance cultural y como las personas también al adquirir más conocimiento sobre ciertos temas, sobre ciertos conceptos, se nutre nueva ciencia, ayuda a comprender mejor algunos conceptos y eso hace también que se pierda la ignorancia y caer obviamente en chistes que ya no son considerados chistes, son considerados chistes burdos. La emoción es emocionalmente intensiva. ¿Por qué? Porque involucra una continua intensificación del nivel de la emoción, la cual varía dependiendo del problema y tiene consecuencias en el comportamiento que adoptamos en el conflicto. Tenemos la emoción moralmente estructura el conflicto, claro, porque ahí tenemos experiencias morales que nos van a decir, claro, la emoción va de la mano de un valor. Para mí, un evento que, como podemos observar en esta imagen, vemos una especie de soborno. Hay personas que un soborno quizás, o mejor dicho, no es un soborno, sino que un aumento de lucas, ¿cierto? Por no entregar alguna información que sea más privada o simplemente por no involucrar a la empresa, estamos haciendo una especie de soborno. Entonces, ahí a veces la otra persona va a ver cómo va a reaccionar a eso. Si eso para la persona es éticamente moral y va a reaccionar quizás con un conflicto emocional de la persona interno. Y que eso puede manifestarlo también hacia la otra persona a través de una reacción. Y esa reacción puede ser una reacción favorable o una reacción que sea conflictiva. Entonces, la, la emoción también está involucrado completamente en todas las estructuras morales de la persona. La relación de la emoción y la identidad tiene consecuencias en el conflicto. ¿Por qué? Porque la emoción y el conflicto están estrechamente relacionados. La emoción se obtiene a través de una percepción cuando algo personal importante está en juego. La relación de la emoción y la identidad tienen consecuencias en el conflicto. Entonces ahí veíamos el video también de un doctor cómo explicaba una diferencia, ¿cierto? La diferencia de dos grupos, ¿cierto? Un grupo que tenía un coeficiente intelectual alto y un grupo de personas normales, ¿cierto? Que ante un evento o un estímulo, las personas que ya tienen predestinado
Eso es lo que yo les comentaba, que tienen predestinado un resultado. En el caso de las personas que tienen un coeficiente intelectual alto, ellos tienen predestinado hasta dónde, o sea, tienen un límite hasta dónde ellos pueden dar una solución a un problema. Sin embargo, el otro grupo, que no tiene mayores conceptos técnicos, ¿cierto? O psicológicos o naturales del comportamiento humano, sin embargo, ellos tienen una mejor forma de canalizar la emoción de frustración a tal punto de poder dar una solución al evento que ellos no podían dar una solución. O sea, ellos no les costó mucho resolver un problema. Sin embargo, pudieron llegar a la solución. Y las personas que tenían el coeficiente intelectual alto no pudieron llegar a la solución. ¿Por qué? Porque simplemente la frustración o el límite de su inteligencia llegaba hasta cierto punto. En cambio, las personas que no tienen un coeficiente intelectual alto eh, involucraban más las emociones y sabían canalizarlas a tal punto de la automotivación. O sea, ellos se automotivaban para poder entregar el resultado al problema. Había entonces quedado una actividad que dice lo siguiente: usted está realizando una actividad laboral clasificada de alto riesgo. Ojo con lo que le estoy diciendo. Una actividad de alto riesgo que requiere mucha concentración. Ha recibido un llamado telefónico de su jefatura, el cual le solicita que necesita urgente hablar con usted por un procedimiento que no se ha realizado de forma correcta. Por ende, la jefatura lo cita para el día de mañana. Entonces, obviamente, usted está ahí pensando, está craneando, como se usa el término, un caldo de cabeza, ¿cierto? Pensando constantemente, pero tiene que estar muy concentrado porque es una actividad de alto riesgo. Entonces, mencione qué sentimiento le causa la situación. Imagínense que ustedes están viviendo esto. ¿Y cómo usted canalizaría esa emoción para que no lo desconcentre del trabajo, que puede provocar un accidente tanto a usted como a las personas con las que están trabajando? Entonces voy a preguntar abiertamente y brevemente me responde cada uno. Comenzamos con Francisca. Francisca, ¿cómo tú percibes esta emoción y cómo la canalizas para que no termine en un evento no deseado? Te escuchamos, Francisca. Hola, buenos días a todos. Muy En realidad, el sentimiento que me produciría en el momento sería un poco de estrés. Quizás darle vuelta al tema. Por lo general, cuando nuestras jefaturas nos dan ese mensaje, uno tiende a pensar en lo peor. Pero lo que yo haría sería un poco revisar mi situación, las actividades que he hecho y intentar tener una postura positiva frente a cualquier situación, po. En realidad uno de repente puede llegar incluso como a desesperarse por estas cosas, pero en realidad lo primero es enfocarse en el trabajo y luego revisar las otras condiciones. Pero yo lo que haría sería intentar estar tranquila, revisar mi situación, eh, pensar en qué podría hacer, pero en ese momento, si estoy trabajando, generando una actividad de alto riesgo, primero eso y después lo otro, digo. Eso. perfecto. Mencionabas algo que, claro, tú te detendrías para pensar y después continuarías con el trabajo, ¿cierto? Para poder hacer la actividad bien, sin desconcentración. Gracias, Francisca. Hernán, escuchamos cómo lo afrontarías tú. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Ya. ¿Cómo lo enfrentaría? La verdad de las cosas, el nivel de ansiedad en primera instancia se eleva bastante, pero mm, no me causaría mucho problema al instante, sino que eh, una cosa a la vez. Lo primero y después el resto será el día de mañana a ese tema. No sé, no, la ansiedad nomás tendría que controlarla, pero
pero no sería algo como que me voy a morir por eso, porque de hecho en la actividad de alto riesgo está primero mi salud, mi vida. Si le doy prioridad al mensaje del problema, puedo tener un accidente y no sé, me puedo cortar un dedo y no me lo va a devolver nadie. Eh, Eso sería lo primordial. Perfecto, muchas gracias, Hernán. ¿A Ahí, usted? ahí hay que ver cómo nosotros canalizaríamos la ansiedad, porque tú dices que tendrías ansiedad, muy bien, porque ahí reconociste tu emoción. Ahora, ¿cómo tú canalizas esa ansiedad? ¿Cómo tú relajas esa ansiedad para concentrarte en la actividad de alto riesgo? Escuchamos ahora a Jaime. Hola, buenos días. Buenos días, Jaime. Sí, yo también creo que con ansiedad, en el sentido, por ejemplo, yo soy de los que recibo y como que me desespero de repente no poder contestar o no poder hacer esa o contestar una llamada. Aunque, bueno, sea familiar, sea de un jefe, sea de alguien, eh, como por ejemplo si estuviera haciendo algo, claro, como muy preocupado que tengo que estar activado en ese trabajo que estoy haciendo, dejo, bueno, primero que nada no contesto, pero la ansiedad va a estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué cometí? ¿O si pasó algo? O, bueno, la preocupación. Claro. ¿Y cómo canalizarías esa preocupación, Jaime? Eh, Primero que nada, bueno, tratar de hacer bien la pega, despreocuparme un poco, bueno, siendo que no tengo mucha capacidad en ese sentido, soy como muy, en el sentido, ¿cómo puedo decir la palabra? Ahí, como depresivo, que me preocupo, que después ya no hay qué hacer. Claro. ¿Me entiende? ¿Se Sí, entiende algo? sí, es una emoción muy común y normal, ¿ya? Yo creo que muchos pasamos por la misma emoción. Así que gracias. Claro, listo. Katia, te escuchamos. A ver si puedes hablar, Katia. Ya. Al agua entonces. Miguel Hernández, te escuchamos, Miguel. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Eh, Mire, bueno, ahí el problema que yo veo es, claro, que la llamada, porque se supone si uno está realizando un trabajo de alto riesgo, tiene que haber algún tipo de procedimiento o protocolo para evitar distracciones. El problema es que si te llama la jefatura, ahí cambia un poco la situación. Igual yo creo que queda un poco a criterio de nosotros si contestar o no, por el hecho de poder afectar a alguien con lo que estamos haciendo, pero bueno, si contestamos, también va a depender del tono del jefe, porque hay jefaturas y dependiendo del tipo de problema que exista, si una llamada muy agresiva por parte de, como decía usted, la comunicación agresiva, la verdad es que genera mucha frustración, estrés, hasta ira podría generar, ¿ya? Algún tipo de bajón, porque no creo que tristeza, pero sí algún tipo de motivación. Entonces hay que tratar de afrontarlo seriamente nomás, pues, o sea, como decían nuestros compañeros, una cosa y otra cosa. Tratar de, en ese momento, desmarcarse de la situación, terminar lo que se está realizando y como la reunión es al otro día, ya llegar con la mente un poquito más fría, haber analizado bien la llamada, qué fue lo que ocurrió, lo que pudo haber, eh, digamos, fallado y tratar de aportar con alguna solución si es que se puede. Si es que una embarrada grande ya no hay nada que hacer, pero si se pudiera aportar con una solución, ese sería como, así lo haría yo por lo menos. Perfecto, Miguel. Excelente manera de canalizarlo. ¿Por qué? Porque tú pensarías en alguna solución, quizás, ¿cierto? Que podría ayudar a un evento que tú desconoces, tú no, absolutamente no sabes.
absolutamente nada de lo que te están diciendo. Pero pensaría, ¿cierto?, en dar alguna solución también al evento. Gracias, Miguel. Escuchamos a Operaciones UCO. No sé quién será Operaciones UCO. Se presenta y nos cuenta cómo le fue con esta actividad. Hola, 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 ¿me escucha? ¿Sí se escucha? Ah, hola, buenos días, mi nombre es Marco Bamonde, pertenezco a la empresa Oxian, Puerto Oxian, acá en Puerto Chacabuco, y lamentablemente no puedo seguir contestando, me está llamando justamente el gerente. Alfa Tierra. Ya, Marcos, ahí va a poner en práctica la actividad. Rómulo, te escuchamos. Ya mire, yo creo que ante una llamada, como dice ahí el ejercicio, ante una llamada de parte de la jefatura indicando que algún procedimiento salió mal y yo haciendo una actividad de alto riesgo, yo creo que lo primero es no contestar la llamada, como dijo alguno de mis compañeros por ahí. Yo lo canalizaría, o por lo general lo hago, es no generándome ideas de lo que no sé. Yo por lo general no me preocupo, obviamente provoca un poco de ansiedad, como dijo alguno de los muchachos, provoca un poco de ansiedad el saber de qué se puede tratar. Pero por lo general no me hago ideas, como dije anteriormente, de lo que en realidad no sé. Eh, yo espero, o yo lo canalizaría, o lo hago por lo general, es esperar a saber de qué se tratan las cosas y luego buscar alguna solución si es que tiene algún procedimiento malo que se llegó a realizar. Yo creo que es lo más factible en momentos así, porque justamente provoca ansiedad y otro tipo de sentimientos que nos puede perjudicar o provocar algún daño en la actividad que podemos estar realizando. Esa sería mi apreciación. Perfecto, muchas gracias, Rómulo. Efectivamente, creo que Marcos activó su micrófono. ¿Quieres hablar, Marcos? Sí, hola, hola, Y ahora sí, te disculpa. escuchamos. Ya, ok, ahí como te iba contando, bueno, pertenezco acá a la empresa Puerto Oxian en Puerto Chacabuco, realizando actividades de jefe de turno, como hacer control de operaciones, administración de los recursos, de la infraestructura, ese tipo de cosas. ¿Ah? Bueno, yo recién estoy activándome al curso, en realidad, porque hemos tenido harto trabajo y la función requiere de mi presencia, así que no, me ha sido difícil conectarme. Eh, Entiendo que esta actividad, esto que se está viendo ahora es la actividad número 8, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, se escucha, Marcos, Ya. La actividad es la número 8, la que se está viendo ahora. la que está en pantalla. Ah, ya, ok. Ya, bueno, en relación a eso, nosotros, bueno, nuestras labores acá es generalmente de alto riesgo, ¿no? Todas las funciones trabajamos ahí con maquinaria, personal y todo eso. Bueno, nosotros lo que más tenemos en conciencia es la palabra seguridad. ¿Ah? Entonces, al ser faenas de alto riesgo, implementamos todos los recursos en que esas cosas se realicen de buena manera y minimizar los riesgos más posiblemente. Ante el llamado de lo que indica la actividad, obviamente lo tomaría como un ejercicio que hay que hacer después de, primero, 100% la actividad que estamos haciendo en la labor de alto riesgo, no puedo tener interrupciones, y y eso, por el tema de la jefatura que me citaba el otro día para ver un problema o algo parecido, pasa al otro día. Obviamente que hay después de, porque la concentración está en 100% en la faena que estamos realizando. Después, obviamente, uno la piensa, pero ya tienes tiempo más fríamente y como te digo, al día siguiente se ve de qué se trata.
Eso más o menos es lo que podría decir sobre esta actividad. Perfecto, gracias Marco. Muy bueno Ah, gracias. a tu alcance con respecto a la actividad. Bueno, Gracias. como siempre les digo, no hay respuestas erradas en las actividades que yo doy. ¿Por qué? Porque pues, es un curso donde cada uno tiene que ver, analizarse a cada uno, a su persona, cómo va a actuar. Ante esta situación, quiero decir lo siguiente. Hay faenas en el norte, por ejemplo, hay faenas en el norte en las mineras que está prohibido contestar llamadas telefónicas, prohibido. Aunque sea jefatura, aunque sea quien sea, pero está completamente prohibido el contestar llamadas telefónicas dentro de las faenas. ¿Por qué? Justamente por lo que les acabo de mencionar. Porque hay veces que las gerencias van a las mineras, andan o caminan, ¿cierto? En los mismos, en las faenas, ¿cierto? Y van con el teléfono. Entonces han pasado accidentes muy graves por eso. Hace un par de años atrás sucedió en Puerto Montt de un supervisor que estaba encargado, y ojo con lo que les voy a mencionar, estaba encargado de siempre cuando ingresaba un wellbot a un puerto para hacer las mantenciones, se hacía y se debe de hacer obligatoriamente, se tiene que hacer un análisis de una medición de oxígeno. Ese es el término, una medición de oxígeno, que es con un aparato, ¿cierto? Que es como una radio, y se hacía la medición de oxígeno para medir la cantidad de oxígeno. Llamaron al supervisor que estaba encargado el día lunes, lo llamó la jefatura, quizás que le habrá dicho, que el supervisor se olvidó de hacer la medición. Entonces las personas ingresaron al, a la bodega de este vuelvo. Fallecieron dos personas, bajaron tres, fallecieron dos y uno alcanzó a salvarse. ¿Por qué? Porque no se le hizo la medición de oxígeno y había en las mamparas de la bodega, donde se almacena el salmón para ser transportado, siempre quedan salmones. Entonces, de seguro el espacio donde estaba la bodega quedó confinado durante 2 días, sábado y domingo, supongamos el barco quedó varado ahí. Em, y al abrirse la escotilla, se liberó ácido sulfídrico, que se produce por la descomposición de los peces. Entonces, las personas ingresaron y por desconocimiento, están completamente ellos acostumbrados a hacer todas las veces su faena, al oler ese ácido que en altas concentraciones no se siente olor, fallecieron. ¿Por qué? Porque el ácido produce la mortalidad inmediatamente cuando es sobre 100 partes por millón. Entre 8 y 20 partes por millón se siente el olor a huevo podrido, que es el que todos conocemos cuando vamos a una planta de harina pescado, cuando vamos a un silaje, vamos a mortalidad, sentimos el olor a huevo podrido. Ya eso es porque está en baja concentración. Cuando está en alta concentración, no se siente olor. Entonces, obviamente, las personas ingresaron normalmente y fallecieron en el instante. Eso pasó porque el supervisor recibió una llamada y lamentablemente se le olvidó. Y esa es una faena de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque la labor de ese supervisor era muy importante, porque él es el que hacía las mediciones y cuando las mediciones se arrojan altas, se ventila, o sea, hace un lavado, ¿cierto? Entran personas con respiradores y hacen lavados internos, ventilación y después se puede trabajar. Pero ese día, lamentablemente, sucedió ese evento. El supervisor fue llevado a juicio, en el juicio comentó lo sucedido y en la parte técnica, que eran asesores y toda la parte de los abogados mencionaron que tienen que mejorar los procedimientos porque es imposible que en procedimientos de alto riesgo se contesten llamadas. Está prohibido contestar llamadas. Y también dentro de las mismas comunicaciones está prohibido usar el canal 16 para otro tipo de transmisiones que no sean las que son del barco.
porque a veces en las transmisiones, claro, hacen llamados de atención de otras cosas que no son pertinentes al barco, o los mismos servicios usan códigos internos, usan el canal 8, el canal 12, el que se les ocurra, y no están en el canal 16 donde se transmite la información del barco. Entonces, eso son actividades de altísimo riesgo y que la persona no, obviamente no lo supo canalizar porque se desconcentró. ¿Ya? Esta situación es común. Ustedes como jefaturas también, ahí yo les abro los ojos para cuando ustedes tengan que transmitir una información por llamada telefónica, no tirar toda la carne a la parrilla, porque eso fue lo que hizo el jefe aquí en este caso. Llamó molesto, le dijo esto y lo otro, y prácticamente lo dejó con un caldo de cabeza al trabajador y sin saberlo que la persona estaba haciendo una actividad de alto riesgo. Entonces prácticamente tiró, como dice el término, toda la carne a la parrilla. En esas situaciones simplemente se cita a la persona, se le llama, ¿cierto? Con la comunicación efectiva que lo vimos en los módulos anteriores, se llama, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo mañana, por favor, preséntate a la oficina a tal hora. Eso. No es ni bueno, no es ni malo, la persona va a quedar pensando, pero no fue un llamado de atención diciéndole, ¿sabes qué? Cometió mal un procedimiento, necesito que mañana venga a hablar conmigo y hablarle molesto. Obviamente eso va a provocar que la persona esté todo el día con un caldo de cabeza. Entonces, ¿cómo nosotros canalizaríamos en caso de que recibamos una llamada, ¿cierto? ¿De qué forma canalizaríamos? Concentrarnos, muchachos. Damas y caballeros, concentrarse. ¿Por qué? Porque las actividades de alto riesgo siempre terminan con una persona fallecida o amputada producto de la desconcentración de uno o de las demás personas. Ha pasado con los brazos hidráulicos en los barcos, ha pasado con los molinetes, con los grilletes, en las plantas de procesos, con los cuchillos, con las máquinas operadoras, en los centros de cultivo, con las pangas, con las embarcaciones que recalan. Han habido fatalidades, caballeros, han habido fatalidades en los mismos centros de cultivo porque las personas se desconcentran de sus labores, de alto riesgo. Por eso es importante la concentración, canalizar esa emoción que hemos recibido, que es una ansia, canalizarla y decirle, "Ah, chuta, a ver, o sea, paro 2 segundos, respiro hondo, me tomo un vaso de agua, el consumo de agua, entre paréntesis, es muy sano, es muy bueno consumir agua para oxigenar el cerebro. Se los recomiendo siempre cuando tengan que tragar, mejor dicho, cuando tengan que pasar una mala noticia o tengan que pasar o necesiten concentrarse o oxigenarse, el consumo de agua es muy, pero muy importante para poder eh, dejar la cabeza en neutro. Entonces nos relajamos, respiramos hondo, botamos, respiramos hondo, botamos, nos concentramos y decimos, nos autogestionamos a nuestra mente y decimos, ya, tengo que concentrarme, no puedo desviarme, ya tendré tiempo para pensar en esto, ahora me concentro en la actividad. Por más pensamientos que yo tenga en mi mente de lo que esté pasando, me tengo que concentrar porque si no me desconcentro, va a pasar un accidente. Ya han pasado. Por eso es importante las emociones, canalizarlas bien. Ahí creo que, bueno, Mernán y Rómulo mencionaron que, claro, ellos reciben el llamado, pero pega es pega, nos concentramos en la pega y después vemos el siguiente tema. Exacto, hay que ser, en ese sentido, hay que ser rudo, porque por más mala que sea esa noticia, más importante es mi vida personal y la vida de las demás personas, porque puede que por alguna desconcentración pueda producir algún accidente a otra persona. Importante entonces canalizar las emociones. Entramos en el módulo de hoy que se llama la inteligencia emocional y el liderazgo. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, hablamos sobre las emociones y cómo se canalizan, ahora vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discernir entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente y conseguir objetivos. Tenemos un segundo que voy aquí a ampliar la presentación.
No veo los controles. Ya está. Mi pregunta es, ¿están viendo la presentación, cierto? Afirmativa por acá se ve bien. Sí, Ya. sí, profe. Voy a presentarla de nuevo porque no quedó. Denme un segundito. Ya, ahora sí, ¿me confirman si se ve bien la presentación? Afirmativo Sí, se ve bien por acá. sí. Ya, perfecto, eso era. Ya. Entonces, repito, la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones tanto en mi persona como en las demás personas. O sea, eso es importante. Es importante cuando yo puedo reconocer mis emociones. Yo puedo decir, esto es, así me comporto yo con la ira, esto me provoca ira, esto me provoca felicidad, esto me provoca ansiedad, esto me provoca depresión, esto me provoca felicidad, etcétera. Estudiarme a mí mismo, eso es importante, caballeros, damas y caballeros, porque al sentarme yo un día, al sentarme un día, ¿cierto? O en mis momentos de pensamientos que todos tenemos, momentos en los cuales nos desconcentramos del trabajo y del quehacer diario, nos concentramos en nosotros mismos. Es importante pensar en eso. ¿Qué es lo que a mí me causa felicidad? ¿Qué es lo que a mí me causa ira? ¿Qué es lo que a mí me causa tristeza? Etcétera, las emociones que vivimos delante. Porque al saber reconocerlos, al saber yo identificar qué es lo que me causa emoción, qué es lo que me causa ira, a mí, yo puedo manejar mis emociones y poder canalizarlas bien. Si yo sé que una llamada de mi jefe me va a dejar mal, bien o mal, yo no le contesto el teléfono. Por más importante que sea la llamada y estoy haciendo una actividad de alto riesgo y soy ansioso, o sea, necesito contestar ese teléfono, no lo voy a hacer. Porque yo estoy seguro que si contesto ese teléfono, me voy a colocar ansioso. Y eso me va a perjudicar mentalmente a mí y voy a provocar cualquier evento no deseado. Entonces nosotros comprendemos las emociones de nosotros mismos y tenemos que también comprender las emociones de los demás. O sea, yo puedo identificar, supongamos que yo conozco ya a Jaime, lo conozco 2 o 3 años. Yo sé, si yo soy amigo de Jaime, yo sé lo que a Jaime como amigo mío, qué es lo que le produce felicidad, qué es lo que le produce ira, etcétera. Ese, lamentablemente, es un problema que nosotros los hombres tenemos. Podemos ser amigos durante 10 años y no vamos a reconocer las emociones en nuestro colega. No lo vamos a reconocer. En cambio, las mujeres sí, las mujeres manejan mucho mejor sus emociones, porque saben identificarlas, saben qué es lo que les produce felicidad, etcétera. Entonces, los hombres lamentablemente estamos más acostumbrados hay un término para eso, a reprimir. Entonces, hoy día es importante, caballeros, reconocer sus emociones, saber qué es lo que le produce, repito, la felicidad, la ira, etcétera, y poder reconocer cuál es la solución a eso. O sea, si a mí esto me produce ira, lo canalizo. Lo canalizo, me concentro, pienso, tengo que controlarme, tengo que eh, darle alguna solución a esto y poder desviar esa emoción. ¿Por qué? Porque a veces hay formas muy inteligentes de, supongamos, de manejar la tristeza. Hay algo que nos puede estar dando mucha pena. Entonces cerramos los ojos y comenzamos a pensar en algo que nos produzca felicidad. ¿Qué es lo que me produce felicidad a mí? Mi familia, mis hijos, mi esposa, mis abuelos, etcétera. Empiezo a recordar eventos con ellos para que me produzcan felicidad y de esa forma canalizo la felicidad. Entonces, si yo tengo un momento, supongamos de lo mismo, un evento donde em,
una mala noticia, trato de pensar en ellos, de pensar en llegar a casa, por ejemplo, en llegar sano y salvo, en pensar en la felicidad que le va a producir a mi hijo, a mi hija, etcétera, a mi mascota, a quien sea, al llegar a casa y poder compartir con él. Y esos son momentos valiosos, momentos que valen mucho más que una mala llamada o un llamado de atención. Entonces, el reconocer eso, caballeros, es éxito. Éxito porque al reconocer sus emociones y al poder reconocer las emociones en las demás personas, somos más empáticos. Porque si yo veo que la persona está molesta, yo no voy a llegar y tirarle una talla, porque eso es algo común, algo muy común en los ambientes laborales. Sobre todo los hombres siempre queremos ser cómicos, queremos ser chistosos, entonces vemos a alguien que está decaído y llegamos con una broma. Error, eso es un error, eso es ser poco empático. Claro, nosotros seguimos sonriendo y vivimos nuestro mundo, entonces eso es estar en una burbuja, es no ser empático y no se trata, ojo, no se trata de absorber la emoción de la otra persona. No se trata si yo veo que, supongamos que a Francisca la veo triste y yo para no sentirme triste me creo una barrera, porque ese es el pensamiento de hoy. Hago una barrera. Entonces en esa barrera digo yo, ¿para qué voy a absorber la tristeza de Francisca? Voy a seguir nomás, voy a saludarla, voy a tener una broma, etcétera, y sigo mi trabajo, yo estoy contento. Es que eso no es canalizar bien las emociones, porque claro, si yo sé reconocer las emociones, yo voy a ser empático con la otra persona, pero nada va a tocar mi felicidad, ¿entiendes? Si yo puedo tener una muy buena noticia, puedo llegar al trabajo y me entero de que hay un mal evento en el trabajo. Doy solución a ese evento y yo sigo absorbiendo la vivencia que tuve el fin de semana, un fin de semana excelente, un fin de semana bueno con mi familia, en el campo, etcétera. Trato de que esas emociones se canalicen, se manejen y ustedes mismos vayan guiando sus emociones y sus conductas. ¿Por qué? Porque si yo sé que algo me provoca ira, yo lo guío. Guío esa ira, la controlo, la manejo, la administro, la reprimo en cierta forma y la puedo liberar de otra manera. Hay personas, creo que les mencioné, que liberan la ira, por ejemplo, terminan la faena o su jornada laboral y van a su casa y no sé, hacen ejercicio, les gusta jugar play, computador, etcétera, o tratan de liberar su energía de otra forma, pero no liberarlo en ciertas ocasiones, lo liberan de forma equivocada, porque lo liberan con la familia, o sea, pueden estar molestos en el trabajo y en el trabajo son sonrientes y llegan a casa y son monstruos. Hablo tanto como hombres como mujeres. Entonces, eso no es una forma correcta de canalizar las emociones, porque ahí no estamos canalizando, ahí estamos administrando de forma errada las emociones. Y las emociones tienen que tratarse, tienen que ustedes manejar sus emociones, tienen que estudiarlas, administrarlas, mejorarlas y trabajarlas. O sea, tanto tiempo que ustedes le dedican a lo que es el área laboral, hay que dedicarle tiempo a mi área personal, a cómo soy yo o cómo puedo mejorar como persona y cómo puedo hacer que las otras personas también mejoren. Esa es la finalidad de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nace, ¿cierto?, en el año 1920 a través de Edward Thorndike. Howard Gardner se basó en la teoría de Edward y agregó la idea de que más de un tipo de inteligencia contribuye a la habilidad cognitiva. Él escribió un libro en el 1983 denominado Estructuras de la mente, que hablaba sobre las teorías de las inteligencias múltiples. Y este mismo personaje, Gardner, en el 83, introdujo el concepto de inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿cierto? De la persona y de las personas externas. Y fue recién en el año 1995 que se introdujo este término conocido como la inteligencia emocional,
que fue a través de el conocido libro que publicó Daniel Goleman. No sé si ustedes lo han visto o lo han leído. Un libro muy interesante, una propuesta muy buena con respecto a la inteligencia emocional. Y recién él introdujo el término que hoy día conocemos como inteligencia emocional. Él define en ese libro la inteligencia emocional y la importancia del coeficiente emocional, un nuevo término que también se introduce para el liderazgo. O sea, no solamente el coeficiente intelectual, sino que el coeficiente emocional. Y el coeficiente emocional se mide. Hoy día se aplican herramientas para medir. No sé si algunos de ustedes han estado en alguna entrevista para un puesto de trabajo donde les miden la inteligencia emocional, ¿ya? Pero hay puestos de trabajo importantes, sobre todo en empresas latinoamericanas o empresas muy grandes, que miden la inteligencia emocional a través de matrices donde hay 4 pilares con 4 formas de medir la inteligencia emocional de la persona. ¿Y cómo se puede trabajar? Porque la inteligencia se puede trabajar. ¿Cuáles los beneficios de un coeficiente intelectual alto? Colabora de manera efectiva con los miembros de tu equipo. Pensar antes de actuar o reaccionar. Eso es lo que les mencionaba, el pensar. Reducir tus reacciones o los impulsos. Hay personas que son muy impulsivas, ojo con eso. Hay que manejar esos impulsos. Ayuda mucho a superar los problemas en casa, en el trabajo, con los amigos, etc. Ayuda a atender los conflictos, porque a veces hacemos vista gorda, ¿no? Para no calentarnos la cabeza, dejamos el conflicto a otra persona. Error. Ayuda a la comunicación en el lugar de trabajo. Ayuda a la resolución de problemas, a forjar relaciones más sólidas, obviamente. Obviamente que ayuda a forjar las relaciones más sólidas porque no recuerdo quién me había comentado de un caso que había conversado con un colega, ¿cierto? Con un amigo, que el amigo quería su puesto de trabajo. Eso fue conversar. Exactamente eso hay que hacer. Y no hay que esperar a que las cosas se negreen o se dilaten mucho. Si hay un evento que nosotros vemos que no es sano, hay que conversar. O como se dice, hay que costar por lo sano. O sea, nos sentamos en una mesa, conversamos, solucionamos los eventos y canalizamos. De esa forma también muchos matrimonios son efectivos cuando se conversan las cosas, cuando se comunican y cuando las dos personas saben comunicar también. Porque si una persona tiene la inteligencia emocional y la otra persona no lo tiene, es un poco complejo poder lograr cierto homologar alguna solución o las formas de tratar un conflicto. Sin embargo, si una persona tiene la inteligencia emocional, va a poder lograr mucho mejor la situación, controlar la situación, canalizar sus emociones, ver las emociones en la otra persona y moderar eh, el mismo evento que está sucediendo. Importante también dentro de los beneficios conectar con las emociones, empatizar con los demás, desarrollar sinergia. Eso es energía, ese entusiasmo, esas ganas de que las personas también se involucren en los procesos, etc. La inteligencia tiene, la inteligencia emocional tiene muchos beneficios, ya que durante los estudios que han sucedido en los últimos años han demostrado que la inteligencia emocional es importantísima, más importante inclusive que la inteligencia tradicional, la que todos conocemos, que es la de saber sumar, restar, multiplicar, física, química, etc. Según un estudio del 2016, una inteligencia emocional alta es más significativa para un excelente trabajo en equipo que un coeficiente intelectual alto. Estudios adicionales han demostrado que la inteligencia emocional alta da lugar a un desempeño laboral y liderazgo mejores. La inteligencia emocional se trata de entender tus propias emociones y las emociones de los demás. La crianza que antes se enseñaba y se ha demostrado que no es efectiva es que
las personas que se les decía, no, tienes que sacar buenas notas, muy buenas notas. Hoy día, si hacemos un estudio de la cantidad de personas que de su curso, por ejemplo, que sacaron buenas notas, a los que sacaron notas regulares, no hablemos de notas bajas, porque eso ya es un trastorno del aprendizaje. Hablemos de notas regulares, entre un 5, entre un 5 y un 6, o entre un 4, 5 y un 6, notas regulares. ¿A qué personas hoy día le está yendo mejor? ¿Al que le iba muy bien, que sacaba de 6,5 para arriba? ¿O los que les iba regularmente bien? Yo les aseguro que los que les iba regularmente bien hoy día tienen más éxito laboral y con otras personas también que las personas con un coeficiente intelectual alto. ¿Ya? Y eso está más que demostrado. Hay personas que por el simple hecho del coeficiente intelectual alto se frustran muy, pero muy rápido. Esperan muchos eventos, muchos sucesos. En cambio, las personas más comunes, o mejor dicho, con un coeficiente intelectual normal, eh, se automotivan, se autorregulan. Ahora, hablemos de de inteligencia emocional, porque es un concepto que viene hablándose desde el año 1995. Pero esos patrones que yo les acabo de mencionar son el resultado de que, claro, la inteligencia emocional existe y que es importante de poder enseñar también hoy día a nuestros hijos, a nuestros familiares, etcétera, la importancia más de controlar sus emociones, más que las buenas notas. Porque si queremos que alguien avance en la vida, hay que enseñarle eso, hay que enseñarle a que hay muchos tropiezos, hay muchos errores, y cómo la persona tiene que salir de ese error, cómo tiene que canalizar esa emoción, cómo tiene que regularse, cómo tiene que automotivarse. Hay un dicho eh, eh, que leí hace un par de meses atrás que me llamó mucho la atención y la voy a citar. Dice, dale un motivo a un cantante y tendrá la mejor pieza musical de su obra. Y si ustedes ven o buscan las historias de los mejores cantantes de la historia y los mejores cantantes actuales, sus mejores obras musicales son a base de una emoción. Puede ser tristeza, puede ser felicidad, puede ser pena, etcétera. Pero claro, la forma en la que ellos cantan, la forma en la que ellos interpretan, la forma en la que ellos grabaron esa canción está llega a transmitir tanta emoción a la persona que lo escucha porque esa persona está transmitiendo ese evento. ¿Por qué? Porque supo canalizar esa emoción. Entonces hoy día eso es importante, como nosotros transmitimos y enseñamos hoy día más la inteligencia emocional, cómo superar los conflictos, cómo superar las emociones, cómo superar eh, las derrotas para salir adelante y tener éxito en la vida. Seguimos entonces. 5 atributos de la inteligencia emocional según Daniel Goleman. Daniel Goleman, como les mencionaba, era la persona que hizo el libro que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez. Existen dos principales modelos de inteligencia emocional. El primero es desarrollado por Daniel Goleman, que incluye los 5 atributos que vamos a ver a continuación. El segundo, que lo vamos a ver después, es creado por John Mayer y Peter Salovey. Ellos describen 4 características principales de la inteligencia emocional. Vamos a ver que son muy similares, ¿ya? Pero cada uno, como psicólogo y eh, como científicos del área de la psicología, eh, interpretan las emociones de esta forma. Según Daniel Goleman, la inteligencia tiene 5 atributos. Primero, el autoconocimiento emocional, o como él lo menciona en su libro, el autoconciencia emocional. Es la habilidad para comprender tus propias emociones. Tener el autoconocimiento significa entender tus fortalezas personales, debilidades, valores, metas y el impacto en los demás.
Eso es importante, caballeros, conocer las emociones, cómo yo las canalizo, cómo yo conozco mis debilidades, mis potenciales, mis valores, cuáles son mis metas. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus metas, yo creo que algunos me van a decir, yo pienso, quiero esto otro, quiero esto otro, pero algunos no van a saber qué responder porque no han pensado en eso, no han pensado en sí mismos. Ahí les dejo yo una actividad personal. ¿Qué es lo que ustedes, cuáles son sus metas? ¿Cómo, cómo se proyectan ustedes en un tiempo más? Metas que sean medibles, obviamente. Quiero tener mi casa un poco más grande, quiero cambiar mi auto por uno más grande, quiero que mi hijo termine la universidad bien, etcétera. Cada uno va a tener sus metas, pero hay que conocerlas. Hay que conocer sus emociones y conocer cómo nosotros impactamos en las demás personas también. Siguiente, el autocontrol de las emociones, la autorregulación. Esta es la habilidad de regular tus propias emociones en lugar de actuar impulsivamente, que eso hay que controlarlo. Todos los actos impulsivos, las personas que son impulsivas, hay que aprender a regularse, caballeros, damas y caballeros, a aprender a regularse. Los líderes con una alta autorregulación son capaces de detenerse y examinar sus emociones antes de reaccionar. O sea, si yo veo que un procedimiento está malo, yo estoy enojadísimo y tengo que llamar a Marcos para, para decirle, Marcos, ¿sabes qué? Hay un procedimiento que está malo, necesito que mañana vengas urgente, porque tengo que conversar contigo. Eso es un impulso, porque yo le voy a dar un mal momento a Marco, que quizás Marco yo voy a ser poco empático, voy a decir, ¿sabes qué? Quizás Marco se lo merece porque hizo mal el procedimiento. Pero supongamos que Marco está en una actividad riesgosa. Entonces ahí la autorregulación, o sea, yo primero me relajo, yo sé que el procedimiento está malo, está la escoba, llamo a Marco, Marco, ¿sabes qué? Necesito mañana conversar contigo, por favor, preséntate en la oficina para que conversemos. Marco me va a decir, pero jefe, ¿es algo bueno o es algo malo? No, Marco, conversamos mañana, tranquilo, de verdad, tranquilo, conversamos mañana. Pero jefe, por favor, me va a dejar con la duda. Marco, mañana conversémoslo. ¿Cómo se llamaba esa técnica? A ver si alguien se acuerda. Se llamaba el disco rayado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy aplicando la comunicación efectiva. Estoy siendo insistente en decirle a Marco, mañana Marco. Porque si yo te digo ahora, si yo le digo ahora a Marco, lo más probable es que lo va a dejar mal. Autorregulación. Ese impulso, regularlo, controlarlo, saber que eso va a producir en la otra persona un malestar y que puede terminar en un incidente. Y mañana cuando tenga Marco yo en mi oficina, voy a conversar, Marco, ¿sabes qué? Pasó este procedimiento a esto y lo otro. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo trabajamos en conjunto para que esto no vuelva a ocurrir o para que se mejore? La automotivación. Esto es un factor importante porque la automotivación es la razón por la cual nosotros tenemos éxito. Reconocer tu motivación te ayuda a adaptar tu comprensión empática. Cada uno de nosotros comenzamos desde abajo, ¿cierto? Eh, Alguien mencionaba de una empresa familiar, si no me equivoco, que, eran pescadores artesanales y que la empresa va surgiendo. Eso es la automotivación, porque los problemas y los errores van a estar siempre. Eso, eso es ley. O sea, si yo le digo a ustedes, coloquen una ley escrita frente a su computador, yo les diría, los errores y los problemas van a estar siempre. Ve tú cómo eso te afecta. Si me afecta para bien o si me afecta para mal. Porque yo sé que los errores van a estar siempre, pero si yo lo regulo, lo controlo y me automotivo a salir de ese problema, voy a tener éxito y voy a controlar mis emociones. La empatía, reconocer las emociones de los demás. Esta es la habilidad de conectar con la forma en que otras personas se sienten. La empatía a menudo se considera la piedra angular de la inteligencia emocional, ya que es una base importante para otros estados emocionales. O sea, si yo soy empático, si yo demuestro empatía, si yo demuestro a través de mi comunicación
no verbal, empatía con otra persona, soy capaz de abrazarlo. Y en caso de no tengamos mucha cercanía, porque ahí va a depender de cada persona, si es de abrazar, si es de dar consuelo, me acerco donde esa otra persona y me comunico para dejarla tranquila. Seguimos. El último punto de Daniel Goleman es que es importante las relaciones interpersonales, o sea, las habilidades sociales. La habilidad social es la habilidad para comunicarse y colaborar con otros. Goleman compara las habilidades sociales con la habilidad para guiar a otros para promover tus ideas. Es importante la comunicación con las otras personas. Si yo soy malo comunicándome, yo busco eventos donde comunico con otras personas. ¿Por qué? Porque conozco realidades, me conozco a mí mismo, conozco mis emociones, las trabajo, eh, las regulo, conozco otras realidades, puedo manejar mi empatía, etcétera, puedo manejar mi forma de ser con otras personas. O sea, las habilidades sociales son importantes, no necesariamente ser amigos. Ojo, no hablo de ser amigos, sino que de mantener las habilidades sociales para conocer las emociones de las otras personas y así entender qué es lo que ellos los emociona, qué es lo que a otros los perjudica. Y de esa forma yo puedo también ser un mejor líder. O sea, si yo creo que esa persona dé resultados, yo voy a tener la forma de comunicarle a esa persona cómo tiene que resolver ese problema. Vamos a ver los otros tipos de la inteligencia emocional según John Mayer y Peter Salovey. Primero, la percepción emocional. Es la habilidad de identificar las emociones que otras personas están sintiendo. El autoconocimiento y la habilidad de reconocer las emociones propias también entran en esta categoría. O sea, como les mencionaba, son muy similares. Ellos en su teoría hablan de la percepción emocional, o sea, cómo se perciben las emociones, cómo las regulamos, las conocemos, tanto nosotros como las de otras personas. La facilitación emocional del pensamiento es la habilidad de aprovechar las emociones que percibes, ya sean las propias o las de los demás, para apoyar otros procesos cognitivos con la resolución de problemas o la toma de decisiones. O sea, si yo percibo emociones en otra persona, qué es lo que lo produce contento o qué es lo que lo entristece? Yo voy a tratar de aplicar resolución de problemas con esa persona a través de sus emociones. Obviamente siendo favorable. ¿Por qué? Porque tengo esa percepción y ese control de la emoción. Comprensión emocional es la habilidad de entender cómo las emociones se relacionan entre sí y cómo estas emociones impactan en tus acciones y las acciones de otra persona. ¿Ya? Si yo me comporto con ira, si yo reacciono con ira, me llego al trabajo y contesto con ira a todas las personas o contesto apurado, voy a provocar, obviamente, emociones también en la otra persona y malas emociones. Por eso el control emocional es importante. Y bajo lo mismo hablamos sobre la regulación de las emociones, de cómo nosotros las vamos regulando, las medimos, las controlamos, etcétera, para que también eso mejore tanto la emoción interna como la externa. La inteligencia emocional para el liderazgo. Vamos ahora a hablar sobre cómo nosotros aplicamos esto en el liderazgo. Cito, los líderes más efectivos comparten algo clave. Esto es lo que dijo Goleman cuando identificó la relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo en su artículo que publicó en el 98 en la revista de Harvard Business Review. ¿Qué hace a un líder? Eso lo publicó entonces Goleman en su revista de Harvard Business Review. ¿Qué hace un líder? Los líderes más efectivos comparten algo clave. Todos tienen un alto grado de lo que se conoce como inteligencia emocional. No es que el coeficiente intelectual y las habilidades técnicas sean irrelevantes. No está diciendo que el coeficiente intelectual y sus habilidades técnicas sean irrelevantes. Para nada. Son muy importantes. Pero como los requisitos básicos para puestos ejecutivos. Mi investigación, junto con otros estudios recientes, muestra claramente que la inteligencia emocional es la condición
sino qua non del liderazgo. Sin ella, una persona puede tener la mejor preparación del mundo, una mente incisiva y analítica y un sinfín de ideas inteligentes, pero aún así no será un gran líder. Importante, ¿ah? La inteligencia emocional es importante para todos los miembros de un equipo, pero en particular para aquellos en puestos de liderazgo, asegura Goleman. O sea, es importante los liderazgos, la jefatura, conocer sobre la inteligencia emocional, estudiar al respecto y saber mejorar su emoción. Cuanto más alto sea el puesto de un profesional exitoso, más claro queda que su eficacia se debe a sus capacidades de inteligencia emocional. Nueve formas, voy a explicarles nueve formas de desarrollar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo. Desarrolla el autoconocimiento. Primer paso para mejorar tu inteligencia emocional es conocerte a ti mismo, una tarea para todos. Una gran parte del coeficiente emocional es reconocer y entender sus emociones y el impacto que esas van a provocar en mi entorno. Sin embargo, antes de que puedas comprender el impacto, primero tienes que entender tus emociones, qué es lo que te produce. Repito, felicidad, qué es lo que te produce ira, etcétera. Conocer las emociones y conocer qué impacto produce eso en otras personas. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden llevar un registro diario, pueden identificar los valores y principios que los impulsan y definir tu motivación y el propósito. En el lugar de trabajo, la mejor forma de desarrollar el autoconocimiento es conectar con tu trabajo diario, con los objetivos del equipo o de la empresa. Tener este nivel de comprensión te ayudará a identificar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando tengas que tomar una decisión, que tendrás conocimiento pleno, ojo, pleno de la importancia de tu trabajo y por consiguiente podrás tomar una decisión informada. Denme un segundo. Continúa. Esa es la forma entonces en la que nosotros trabajamos las emociones con las demás personas. Hernán, sí estaba hablando, les dije que voy a dejarlo un segundo porque respondí un mensaje importante, ¿ya? Así que trabajar las emociones tanto como ustedes como grupales. ¿Cómo se puede trabajar con el grupo? Un día X, unos 30, 40 minutos, reúnanse, el equipo de trabajo, y hablen sobre las emociones. Si no lo pueden hacer ustedes mismos, pidan apoyo con otro profesional que trabaje las emociones en las empresas, que hoy día es importante. Decirle, eh, decir, Rómulo, ¿qué es lo que a ti te molesta? Patricia, ¿qué es lo que a ti te molesta? Miguel, Marcos, Hernán, Francisca, etcétera. ¿Qué es lo que a ustedes les molesta en el lugar de trabajo y cómo lo podemos mejorar o lo podemos canalizar? Ahí se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se pueden ir mejorando y que se pueden implementar también en la organización. Practica la atención plena. Una vez que comprendas tus emociones, trabaja en regularlas de forma consciente. Esta es una parte importante del autocontrol. Llevar un registro diario es el primer paso hacia la atención plena. Una vez que lo hayas iniciado, utiliza tu autoconocimiento para percibir y ponerles nombre a las reacciones emocionales que tengas. Por ejemplo,
Cuando algo sale mal en el trabajo, ¿qué es lo primero que sientes? Rabia, frustración, inseguridad. Tener una idea clara de tus emociones te ayudará a lograr la autorregulación. Eso es importante porque si algo sucede mal en el trabajo, jefaturas, cada uno va a reaccionar diferente. Quizás Rómulo como jefatura reaccione con rabia, Patricia más que rabia va a tener frustración, trae de nuevo esto, ¿cierto? Quizás Miguel sea inseguridad porque puede verse afectado su puesto de trabajo. O sea, cada persona lo afecta de manera diferente y ahí es donde ustedes tienen que reconocer qué es lo que le pasa a cada persona y cómo ustedes pueden reconocer su emoción y pueden recanalizarla. 3, mejorar la empatía. La empatía es la habilidad de conectar con las demás personas, ¿cierto? Para desarrollar la empatía, practica entender a los demás, no juzgar y ponerte en el lugar de otra persona. Eso es importante. O sea, primero entender. Si yo le pregunto a alguien cómo está y esa persona me empieza a contar su problema, voy a entender, no lo voy a juzgar. Y quizás si el evento es importante y yo necesito ser empático, me pongo en el lugar de la otra persona. Practicar la escucha activa, también lo habíamos hablado, ¿cierto? Que cuando hablamos de la escucha activa, es la práctica de escuchar para entender. En lugar de pensar en lo que dirías a continuación, lleva toda tu atención a lo que otra persona está diciendo. La escucha activa sirve para desarrollar la empatía, la conexión y la confianza entre tú y otras personas. ¿Se acuerdan que vimos cómo se hacía la escucha activa? Acertando con la cabeza, los movimientos corporales, haciendo preguntas, la retroalimentación, etcétera. O sea, todo lo que estamos viendo se conecta. Lo que hemos visto con el módulo 1, con este módulo de resolución de conflictos, se conecta. La escucha activa tenemos que poner en práctica también, para que demostremos que estamos siendo más empáticos y somos, estamos tomando a la atención a la otra persona. Adaptabilidad, perdón, o la habilidad de ser flexible en diferentes situaciones es fundamental para la inteligencia emocional. Una vez que te hayas vuelto bueno para reconocer tus emociones, usa la adaptabilidad para reaccionar de manera propia. Esto se llama autorregulación. Para hacer esto es necesario conocer cuáles son tus prioridades, si has conectado tu trabajo con tus objetivos a largo plazo. Deberías tener una idea de cómo tus tareas diarias contribuyen a las iniciativas del equipo o de la organización. Como resultado, si surge algo y debes adaptarte, puedes cambiar el foco de manera más efectiva hacia las tareas más importantes. ¿Cierto? Importante siempre priorizar cuando tenemos un diagrama Gantt o una carta Gantt o una priorización de actividades. Es importante tener esas herramientas para que se adapten según las situaciones. Una mala noticia, cómo la canalizo, cómo la soluciono y cómo puedo darle prioridad a otra actividad. O sea, siempre la empresa está funcionando, la organización. No hay un quiebre, no se detienen, porque hay empresas que se detienen por una mala situación y eso eh, hay que regularlo, hay que trabajarlo, hay que mejorarlo, hay que trabajar, hay que hablar con la gente, hacer reuniones, ¿ya? Que eso es importante. Hay empresas que son pequeñas que generalmente no hacen reunión nunca. Y ahí es importante que en las reuniones de jefaturas estén las personas y por lo menos un representante de los trabajadores para que sea de manera paritaria. Desarrollar las habilidades sociales. Piensa en las habilidades sociales como en la habilidad de aplicar lo que entiendes de la inteligencia emocional en el trabajo. Una vez que hayas podido comprender tus emociones y la de los demás también, utiliza el nivel de conciencia social que tienes para comunicarte y colaborar de manera más efectiva. Contar con una buena conciencia social en el trabajo significa entender las dinámicas de grupo, practicar buenos estilos de comunicación y utilizar el estilo de gestión adecuado. Esto es para la gerencia y jefatura. Me refiero a que el estilo de gestión democrático enfatiza la colaboración y la comunicación.
Para desarrollar un estilo de gestión democrático, intenta distribuir la toma de decisiones y apoyarte en la colaboración. ¿Ya? A veces queremos que todo lo hagamos nosotros o lo hagamos las dos personas principales, pero a veces es importante la delegación de trabajos más pequeños, delegarlos y gerenciarlos, ¿cierto? De gestionarlos de forma correcta. Agradece los comentarios. Eso no recuerdo quién lo había mencionado, pero en una ocasión, creo que una de las damas que están en el curso estaba hablando con sus trabajadores y uno les dijo que no sabía qué era feedback. Entonces, ese trabajador le dijo, ¿sabe qué? Señorita, no sabemos qué es lo que es el feedback. Entonces ahí ella reaccionó y dijo, gracias por hacerme esa aclaración. Es importante. Si alguien te afronta, si alguien te dice, ¿sabes qué? Esto está así, esto está mal, importante agradecer los comentarios porque siempre son en pos de mejora. Para muchos de nosotros la reacción inicial a las críticas, inclusive las constructivas, es ser negativo, ¿cierto? Colocarse esa barrera para que no nos afecte. Pero siempre los comentarios, nosotros después los canalizamos, si es para bien o para mal, si nos va a servir o no nos va a servir, pero lo recibimos y agradecemos los comentarios, porque así también manejamos un buen acto del habla. Aprender sobre la resolución de conflictos. Dado que gran parte de la inteligencia emocional consiste en reconocer y regular nuestras emociones, es particularmente útil en la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque es el proceso de encontrar la solución a problemas en el lugar de trabajo, para adoptar un espacio de trabajo abierto, honesto e inclusivo. Con la inteligencia emocional alta en el equipo de trabajo, puede hacer que cada miembro del equipo se sienta escuchado, apoyado durante el proceso de resolución de conflictos. O sea, nosotros nos reunimos, todos apoyan, todos opinan de forma breve, más de 5 minutos no, porque a veces se explayan 15, 20 minutos. 5 minutos, breve, conversamos, solucionamos y vamos a llegar a un acuerdo. Cuando estés en duda, reflexiona. Importante, desarrollar tu inteligencia emocional consiste en gran parte en entender las emociones en el momento. Sin embargo, reflexionar sobre las experiencias pasadas, muy importante. Y las experiencias pasadas siempre te van a ayudar a desarrollar una inteligencia emocional a lo largo plazo. Al reconocer hábitos del pasado, situaciones emocionales previas con tus nuevas herramientas emocionales, puedes prepararte mejor para situaciones futuras. Cada oportunidad que hemos tenido de aplicar nuestros métodos son oportunidades de cambio. Nosotros, el ser humano, tenemos que estar en constante cambio, evolución para bien, de controlar nuestras emociones, de mejorar el liderazgo. No estancarnos, porque si nos estancamos y no dedicamos tiempo a nosotros mismos, a nuestra personalidad, a nuestra forma de gestionar, de gerenciar a las personas, entonces no estamos siendo eficientes, solamente estamos preocupados de la productividad y la productividad se ve reflejada en trabajadores descontentos, productividad baja, mayor aumento en errores humanos. Les dejo esta pequeña frase antes de finalizar la clase de hoy. Conviértete en una persona emocionalmente inteligente. Y esa frase también pueden decirse ustedes también a otras personas. Que no solamente se enfoquen en el coeficiente intelectual alto, sino en personas inteligentes, sino que conviértete en una persona que gestione bien sus emociones, que las controle, que las canalice, que las sepa, que las reconozca, que las escuche, que las trabaje, que las explique, que se maneje con otras personas, que se maneje en un ambiente del habla, que maneje la empatía, la resolución de conflictos y que también sepan manejar emociones del pasado que ayuden a mejorar su forma de actuar en el futuro. Si yo viví momentos difíciles en el pasado con ciertas personas, yo voy a ser totalmente diferente con esas mismas personas en el futuro. Si yo me crecí en un ambiente donde había mucho daño, yo voy a luchar día a día para que yo sea totalmente diferente a lo que yo viví cuando era más pequeño. Porque eso es uno de los patrones más errados que nosotros del ser humano tenemos, de repetir patrones. Pero ¿cómo se rompen esos patrones? A través de la inteligencia emocional. O sea, autorregular las emociones. Para finalizar ya les dejo este último video de Daniel Goleman y ya estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Ya? Así que después de ver este video les voy a preguntar
con respecto a qué les pareció. Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. La inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito. Sí. Pero luego termina y tienes que seguir adelante. En el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores,
Concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones Sí, es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda es tanto. verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí, ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones, poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego, no mandarle un mensaje a tu mejor amigo, no meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Vale. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición, de hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz. Ya. Quiero escuchar sus comentarios con respecto a este video. Me llamo Daniel. Profe, Sí, Hernán, te escucho. hola, hola, ¿cómo estás? Oiga, respecto al mensaje que dejó el señor Coleman, Coleman está bien dicho, ¿cierto? ¿O Goldeman? No, Coleman, ya. Eh, es, la verdad, desde mi punto de vista, eh, tiene la conectividad con las emociones, por mi parte, sería el problema. Pero al escuchar al doctor Coleman, es como llegar a ese punto. Una conexión con las emociones sería como el, el paso, o sea, no el paso, sino que la carretera a seguir para la felicidad, entre comillas, y para llegar a un buen consenso dentro de tu, de tu relación interpersonal, creo yo. Eso Claro. desde mi parte, desde mi punto de vista. ¿Sí? Claro, él menciona que las personas que conocen sus emociones y que las gestionan mejor son más felices. Ese es como su punto de vista. ¿Alguien más quiere opinar al respecto?
Profesor, Sí, Miguel, te escucho. una consulta porque usted en algún punto, o sea, relacionado obviamente con lo que dijo el profesor, el don Daniel Goleman, es el hecho de que hay que practicar la habilidad social y en puestos de gerencia también delegar ciertas, cierto tipo de decisiones, funciones. Esa parte no me quedó tan clara porque lo que sí me quedó claro es que eran funciones o decisiones de carácter menor o en una clasificación en un rango de menor impacto, pero quizá igual importancia. Esa parte no me quedó tan clara. Ya. Ahí es justamente en el tema de, no recuerdo en qué punto era. Las habilidades, bueno, una de las formas de potenciar la inteligencia emocional, ¿cierto? Vimos los 9 puntos y el punto 6 era desarrollar las habilidades sociales, de poder conversar con las personas, de conocer cómo tienes tu habilidad en algo. O sea, si yo detecto una habilidad en ti, Miguel, yo puedo delegarte una función a ti. Una función que obviamente no sea tan importante en que yo pueda delegar al 100%. O sea, si yo detecto que tú eres bueno con los computadores, yo puedo delegarte una función a ti. Quizás en programar los computadores para que se le instale cierto software o para que tú puedas capacitar a tus colegas de trabajo en el uso de Excel o en el uso de Word, supongamos, porque detecté eso en ti. Entonces, y eso se logró a través de yo desarrollando mis habilidades sociales. Detecté esa emoción en ti, detecté una virtud. Entonces puedo yo sacarle, potenciarlo y gestionarlo. O sea, si yo tengo esa debilidad de que supongamos que tengo dos secretarias que no se manejan muy bien con Excel, claro, y tú te manejas bien con los macros, etcétera, puedo yo pedirte apoyo en eso. Entonces, de esa forma gerencio una, una decisión en ti que no es tan importante, pero sí va a ser medible dentro de la organización porque va a haber un incremento en los manejos de las planillas Excel, por ejemplo. Y así sucesivamente pueden haber muchas personas con habilidades que a veces no se les saca provecho o no se les potencia justamente porque no se aplican esa habilidad de que las mismas gerencias no mantengan mucho contacto, mucha comunicación con las otras personas y que vean potenciales talentos en ellos mismos. Ese es más o menos el punto, Miguel. Ya. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno, referente al video, profesor, solo decir que me imagino que esto, porque esto es algo súper, es harta información y hartos conceptos, me imagino que esto es algo que se va trabajando en el tiempo y algo que es progresivo, porque esto es como la contraparte a la habilidad ya más técnica, intelectual que tenemos. Esto tiene que ver más bien con el autoconocimiento personal y recién a partir de ahí conocer el mundo en que vivimos y tratar de dilucidarlo. Me imagino que el conocimiento es progresivo, la habilidad social. Claro, sí, correctamente. Es un trayecto bastante largo y sano. Es súper bueno conocer las emociones y poder tratarlas y mejorarlas. Exactamente. Gracias, profe. Gracias, Miguel. Ya, entonces estamos terminando la clase de hoy. Agradecerles por su asistencia. No queda actividad, ¿ya? Así que nos vemos la clase de mañana para continuar. Recordarles que queda la actividad número 6 y la actividad número 12 como tarea eh, para evaluar el día jueves. Así que nos encontramos mañana a las 9 de la mañana y continuamos con el curso. Ya, gracias por su asistencia y que tengan un buen inicio de semana. Chao, chao, igualmente. Chau.